Elena siempre fue una esposa dedicada, pero su vida da un giro inesperado al descubrir una traición inimaginable. Con su marido y la amante confiados en su victoria, Elena parece perderlo todo. ¿Será que encontrará fuerzas para enfrentarlos? Lo que sucede en el tribunal te dejará sin aliento. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer herida? La casa estaba en penumbras, igual que el corazón de Elena. Sentada en la sala, podía escuchar el eco de su propia respiración, como si fuera lo único vivo en ese hogar vacío. Iván no volvería temprano, ya no lo hacía, y aunque ella intentaba no pensar en dónde estaba ni con quién, la verdad era como una espina constante clavada en su pecho. Sabía perfectamente dónde estaba. Las noches de soledad se habían convertido en su rutina. Cada vez que escuchaba el sonido de la puerta cerrándose detrás de Iván, sentía como una parte de su alma se iba con él. Pero no era solo el abandono lo que la consumía. Era la traición, ese dolor agudo que solo las mentiras constantes y las miradas frías pueden infligir. Carla, la amante, había entrado en su vida sin que ella lo supiera, y ahora lo ocupaba todo. Elena había pasado de ser esposa a una sombra, una presencia que Iván apenas reconocía. Cada vez que Iván volvía a casa, su perfume, el mismo que antes la envolvía de amor, estaba impregnado del aroma de otra mujer. Una mujer más joven, más confiada, que no conocía el sacrificio, el dolor silencioso que Elena había soportado durante años para mantener su matrimonio. Iván ni siquiera intentaba ocultarlo. Su frialdad era devastadora. Elena lloraba en silencio, como lo había hecho tantas veces. Sus lágrimas eran silenciosas, como si incluso su dolor no mereciera ser escuchado. El espejo en la habitación mostraba su reflejo, pero era una imagen que no reconocía. La mujer que había sido una vez ya no existía. En su lugar, estaba alguien frágil, rota por dentro. Iván había tomado su confianza y la había pisoteado, como si sus sentimientos no significaran nada. ¿Por qué no me ama? ¿Por qué soy tan invisible para él?, se preguntaba cada noche, buscando una respuesta que nunca llegaba. El peso de la soledad era insoportable. Ella había entregado todo, su vida, sus sueños, su corazón, pero a cambio solo había recibido desdén y desprecio. Carla, por su parte, disfrutaba del poder que tenía sobre Iván. Sabía que lo había ganado, que su juventud y su descaro lo atraían de una forma que Elena nunca podría entender. Para Carla, el sufrimiento de Elena era irrelevante. Solo importaba su propia victoria, esa sensación de haberle robado todo a una mujer que ni siquiera sospechaba hasta que fue demasiado tarde. Elena intentaba mantenerse fuerte, pero cada día era una batalla perdida. El simple hecho de levantarse por las mañanas era un esfuerzo monumental. Las miradas de lástima que recibía de aquellos que sabían sobre la aventura de su esposo la hacían sentir aún más pequeña. No tenía fuerzas para enfrentar a Iván. Lo amaba, a pesar de todo, y el miedo de perderlo por completo la mantenía prisionera en su propio sufrimiento. Pero el sufrimiento de Elena no terminaba solo en el abandono emocional. Iván había comenzado a quitarle todo. Dinero, seguridad, respeto. Él la trataba como si fuera una molestia, una obligación que debía soportar hasta que decidiera deshacerse de ella. Y ella, demasiado atemorizada para luchar, aceptaba cada humillación en silencio. Los amigos que alguna vez la rodeaban se alejaron, incómodos ante su situación, y ella se quedó más sola que nunca. Elena despertó aquella mañana con los ojos hinchados, las lágrimas de la noche anterior aún pesando en su corazón. El aire en la casa se sentía denso, como si las paredes mismas fueran cómplices de su sufrimiento. Iván ya no estaba, se había ido antes del amanecer, sin decir una palabra, sin siquiera fingir que aún le importaba. Era como si ella fuera invisible, una presencia que simplemente existía en la periferia de su vida. Sentada en la mesa de la cocina, Elena se aferraba a su taza de café, pero no encontraba consuelo ni en la bebida ni en la rutina que alguna vez le había dado paz. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Recordaba cuando Iván la miraba con amor, cuando le susurraba promesas de eternidad. Ahora, esas palabras estaban vacías, sepultadas bajo las mentiras y la frialdad de su traición.
El teléfono sonó, y su corazón se detuvo por un momento. Por un segundo, pensó que sería Iván, tal vez para disculparse, para darle una explicación, para decirle que todo era una pesadilla y que su vida volvería a ser la de antes. Pero no era Iván. Era su hermana, Clara, la única persona que aún permanecía a su lado, aunque Elena apenas podía abrirse con ella. ¿Cómo estás, Elena?, preguntó Clara, con una voz suave, llena de preocupación. Elena, como de costumbre, fingió estar bien. No quería que nadie supiera la magnitud de su sufrimiento. Estoy bien, Clara. Solo un poco cansada, mintió, tratando de mantener la compostura. Clara sabía que algo andaba mal, pero respetaba el espacio de su hermana. Había intentado muchas veces hablar con ella, ofrecerle su apoyo, pero Elena se aferraba a su dolor como si fuera lo único que le quedaba. Iván, por su parte, estaba inmerso en su propia vida, una vida que no incluía a su esposa. Carla lo había arrastrado completamente a su mundo, un mundo donde Elena no existía. Él ya no sentía culpa. En su mente, Elena había fallado como esposa, y él merecía más. Merecía la libertad, merecía la emoción que Carla le ofrecía. Carla lo sabía. Sabía que Iván estaba bajo su control, y eso la hacía sentir poderosa. Cada vez que se encontraban, cada sonrisa que compartían, era un recordatorio de que Elena había perdido. Para Carla, no era suficiente tener el amor de Iván, quería ver a Elena completamente destruida. Cada pequeña humillación, cada muestra de indiferencia de Iván hacia su esposa, era una victoria para ella. Mientras tanto, en casa, Elena se sumía más en su abismo personal. Las noches se volvían interminables. Cada vez que Iván no volvía, su mente imaginaba las peores escenas, los dos juntos, riendo, compartiendo lo que una vez había sido suyo. El vacío que sentía era aplastante, y cada vez que intentaba hablar con Iván, él la ignoraba o cambiaba de tema, haciéndola sentir que sus preocupaciones eran insignificantes. Deberías relajarte, Elena, le dijo él una noche. Estás exagerando, no es para tanto. Esas palabras fueron como veneno en su alma. ¿Cómo podía Iván minimizar tanto su dolor? Elena se sentía perdida, atrapada en un matrimonio que la consumía, pero sin fuerzas para hacer nada. Carla y Iván pensaban que todo estaba bajo control, que Elena jamás sería capaz de enfrentarlos. Pero en el fondo, algo empezaba a cambiar en ella. Cada humillación, cada desprecio, empezaba a encender una pequeña chispa de ira y dolor que, con el tiempo, crecería. Pero aún no era el momento. Elena seguía atrapada en el silencio, en su miedo. Los días de Elena se tornaban cada vez más borrosos, como si su vida fuera una constante repetición de la misma rutina dolorosa. La casa estaba vacía, no solo por la ausencia de Iván, sino porque ella misma sentía que su vida se había vaciado de significado. No había risas, no había amor, solo el eco del silencio. Iván había cambiado la cerradura de su corazón y la había dejado fuera, enfrentando sola una oscuridad que se hacía más espesa cada día. Los amigos que alguna vez compartieron con Iván se habían distanciado de ella. La vergüenza de ser la esposa traicionada la consumía lentamente, y aunque sabía que Carla ya no era un secreto, nadie se atrevía a hablar del tema directamente. Las miradas de compasión eran casi tan dolorosas como el abandono de Iván. Iván, mientras tanto, seguía navegando su vida con la seguridad de que Elena nunca haría nada. La veía cada día más callada, más sumisa. En su mente, Elena había aceptado su lugar. Nunca lo confrontaría, porque no tenía la fuerza para hacerlo. Para él, todo estaba resuelto. Carla era su futuro, y Elena simplemente era una carga con la que tendría que lidiar hasta que decidiera liberarse de ella por completo. Carla, por su parte, disfrutaba cada vez más de su rol. Era joven, bella, y tenía lo que quería, el poder de haber destruido un matrimonio sin esfuerzo alguno. Sabía que Iván la necesitaba, y cada vez que estaban juntos, le recordaba lo mucho que había sacrificado por ella. Era una victoria silenciosa, pero constante, que Carla saboreaba lentamente. Una tarde, mientras Elena estaba sola en la cocina, escuchó el sonido de las llaves de Iván en la puerta.
Su corazón, que antes solía saltar de emoción cada vez que él volvía a casa, ahora se hundía con un peso frío. No quería enfrentarlo, no quería ver su mirada vacía, pero más que nada, no quería ver esa sonrisa que guardaba para Carla. Iván entró sin siquiera mirarla. Colocó su maletín en la mesa y fue directo al teléfono, enviando mensajes con una leve sonrisa en el rostro. Elena sabía perfectamente quién estaba al otro lado de esos mensajes. El dolor era un recordatorio constante de su posición, de su insignificancia. Iván, tenemos que hablar, susurró Elena, reuniendo lo poco que quedaba de su valentía. Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Ahora? Estoy ocupado, Elena. Deberías dejar de preocuparte por cosas que no son importantes, dijo con indiferencia, como si su matrimonio fuera un detalle insignificante. Esas palabras golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía decir que no era importante? El matrimonio que alguna vez fue su todo ahora no valía nada. Elena sentía que su corazón se desgarraba con cada gesto de indiferencia, con cada rechazo. Se estaba desmoronando lentamente, pero Iván ni siquiera lo notaba. Una semana después, llegó la carta que cambiaría todo. Iván había iniciado los trámites de divorcio sin siquiera consultarla. Simplemente dejó el sobre en la mesa, como si fuera un documento cualquiera, sin importarle el impacto devastador que tendría sobre Elena. Para él, era un paso necesario para estar completamente con Carla. Para Elena, fue el último golpe. Aquella noche, Elena no podía dormir. El miedo, la soledad y el dolor se apoderaban de ella. Se sentía atrapada en una jaula sin salida, una jaula que Iván había construido lentamente a su alrededor. Las cadenas invisibles que la mantenían allí no eran físicas, sino emocionales. Estaba prisionera del amor que aún sentía por él, del miedo a perder lo poco que le quedaba. Pero mientras lloraba en silencio, algo empezó a cambiar. Una pequeña chispa de rabia se encendió en su interior. No era justo. No era justo que él la tratara como si no valiera nada, que él la despreciara y la pisoteara como si fuera una sombra de la mujer que alguna vez fue. Esa chispa, por pequeña que fuera, comenzó a arder lentamente. La carta de divorcio aún permanecía sobre la mesa, como un recordatorio constante del desprecio de Iván. Elena no había podido tocarla desde que la encontró, pero su presencia la perseguía. Cada vez que pasaba por el comedor, sentía esa mezcla de miedo y desesperación asfixiarla. No podía creer que su matrimonio había llegado a esto. Después de tantos años de entrega, de sacrificios silenciosos, él simplemente la quería fuera de su vida. Pero, ¿cómo se suponía que ella continuara? Elena había vivido su vida por y para Iván. Su identidad estaba entrelazada con la de él, sin su esposo, sentía que no le quedaba nada. El miedo al vacío, a la soledad, la consumía. Había momentos en los que sentía que no tenía la fuerza suficiente para seguir adelante, como si el simple hecho de respirar fuera una carga. Iván no se molestó en explicar su decisión. Simplemente dejó el documento y siguió adelante con su vida, como si nada hubiera pasado. Carla también seguía al acecho, disfrutando de cada momento en que veía a Elena sumida en el dolor. Para ella, era el triunfo final, el desenlace que había esperado. Cada vez que Iván se iba con Carla, Elena sentía como si una parte de su alma fuera arrancada. Pero aquella noche, cuando Elena se quedó sola en la casa, con las luces apagadas y el silencio de la oscuridad envolviéndola, algo comenzó a moverse dentro de ella. La chispa que había sentido antes, esa pequeña gota de rabia e indignación, comenzó a crecer. Se sentía traicionada, no solo por Iván, sino por la vida misma. Las lágrimas, que habían sido su única compañía, de pronto se detuvieron. El dolor y la tristeza no desaparecieron, pero algo más empezó a ocupar su lugar. Era una sensación que no había experimentado antes. No era ira, no del todo. Era una necesidad de entender, de buscar respuestas. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena se levantó de la cama, encendió la lámpara y tomó la carta de divorcio en sus manos. El papel temblaba ligeramente mientras lo sostenía, pero no era por miedo. Había algo más.
Sus ojos recorrieron las palabras frías y legales, esas que pretendían borrar su existencia como esposa, como compañera. ¿Cómo podía él hacerle esto? Esa pregunta resonó en su mente como un eco interminable. ¿Cómo podía Iván, el hombre al que ella había amado con todo su ser, actuar con tal frialdad, tal indiferencia? No podía ser que todo su matrimonio hubiera sido una mentira. No podía ser que ella no significara nada. Con el documento en sus manos, Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. No era el miedo lo que la impulsaba ahora. Era la rabia, una rabia profunda que había estado enterrada durante tanto tiempo. La traición había roto algo dentro de ella, y ahora, en ese momento, Elena se daba cuenta de que ya no podía seguir siendo la mujer que sufría en silencio. Los recuerdos de las humillaciones, de las noches en vela esperando a Iván, de las veces que él la ignoró y la trató como un adorno, empezaron a invadir su mente. Las veces que ella misma se había sentido pequeña, que había creído que no era suficiente. Todas esas heridas, que antes parecían hundirla más, ahora la llenaban de una energía diferente. Una energía que no había sentido en mucho tiempo. Elena arrojó la carta sobre la mesa con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. No iba a firmar esos papeles. No iba a desaparecer de la vida de Iván de la forma en que él quería. No se lo iba a permitir. Elena sabía que no podía enfrentar a Iván de inmediato. Todavía había miedo, todavía había incertidumbre. Pero algo dentro de ella había cambiado. La fragilidad que la había acompañado durante meses comenzaba a resquebrajarse, y en su lugar, una nueva versión de Elena empezaba a tomar forma. Al día siguiente, Iván volvió a casa como si nada hubiera cambiado. Pero algo en la atmósfera era diferente. Él lo sintió. Elena lo observaba desde la cocina, sus manos ligeramente tensas, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de tensiones no resueltas. Sin embargo, Iván seguía confiado. En su mente, Elena nunca sería capaz de desafiarlo. Carla ya le había convencido de que ella era irrelevante, que el divorcio era solo una formalidad. Pero esa confianza que Iván y Carla compartían estaba a punto de desmoronarse. Elena había cambiado, y aunque Iván aún no lo sabía, pronto lo descubriría de la peor manera. Elena se despertó con una extraña sensación de claridad. Por primera vez en meses, no había lágrimas al abrir los ojos, no había esa pesadez que solía acompañarla cada mañana. El divorcio ya no la asustaba de la misma manera. Aunque el dolor seguía ahí, algo en su interior había cambiado. No era exactamente paz, pero sí una determinación que nunca había sentido antes. Se levantó de la cama, con pasos firmes, y se dirigió a la cocina. Iván, como siempre, ya se había marchado, sin una palabra, sin una mirada. El silencio entre ellos se había convertido en una norma, pero hoy, ese vacío no la paralizaba. Hoy, Elena no era la misma mujer que había aceptado el desprecio sin más. Mientras preparaba el café, su mente estaba enfocada en un solo pensamiento: no iba a desaparecer. No se dejaría borrar de la vida de Iván como si nunca hubiera existido. No se trataba solo de mantener el matrimonio, porque en el fondo sabía que eso ya estaba roto. Se trataba de su dignidad, de recuperar el control sobre su vida. Iván, por su parte, seguía completamente inmerso en su nueva vida con Carla. Nunca imaginó que Elena sería capaz de resistir. La veía como una mujer rota, sin fuerza, sin coraje. Carla también compartía esa creencia, y juntos planeaban el futuro, convencidos de que el divorcio era solo un trámite más. Carla había ganado, y cada vez que veía a Iván, lo reafirmaba en su mente. Esa tarde, Iván regresó a casa más temprano que de costumbre. Elena lo escuchó entrar, pero esta vez no sintió el miedo de enfrentarlo. En cambio, se sentía preparada. Se levantó lentamente de la silla en la que había estado sentada, y por primera vez en mucho tiempo, se dirigió a Iván sin vacilar. «Necesitamos hablar», dijo Elena, con una calma que incluso ella no reconocía del todo. Iván la miró, con una mezcla de fastidio y desinterés. ¿Ahora? ¿De qué puede ser tan urgente, Elena?, respondió con ese tono que siempre usaba para minimizarla.
Pero esta vez, Elena no retrocedió. No dejó que su tono frío la intimidara. Había algo en su mirada que hizo que Iván se detuviera por un segundo, como si algo en ella hubiera cambiado. Sin embargo, su arrogancia lo cegaba y no percibió la magnitud de la transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. No firmaré el divorcio, dijo Elena con firmeza, sus ojos fijos en los de él. No voy a desaparecer de tu vida como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue pesado y tenso. Iván no esperaba esas palabras. No de Elena. Había estado tan seguro de su sumisión, tan seguro de que ella nunca lo desafiaría, que su respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Iván trató de mantener su tono despectivo, pero por primera vez había un rastro de duda en su voz. Este matrimonio está acabado. ¿Por qué prolongar algo que ya no existe? Elena respiró hondo. El miedo aún estaba ahí, en el fondo de su ser, pero lo mantenía bajo control. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Prolongar algo que ya no existe es lo que has hecho tú durante años, respondió ella, con una calma que cortaba el aire. Yo he existido para ti solo cuando te convenía. Pero yo también soy una persona, Iván. Y no me vas a eliminar de tu vida como si fuera un error. Iván la observó, sin saber qué decir. Nunca había visto a Elena de esa manera, nunca había imaginado que ella tuviera la fuerza para enfrentarlo, para hablarle de esa forma. Siempre había controlado la narrativa, había estado seguro de su dominio sobre ella. Pero ahora, esa seguridad comenzaba a tambalearse. Elena lo dejó ahí, con las palabras flotando en el aire, y se dirigió al dormitorio sin esperar su respuesta. No había más que decir. Sabía que esa conversación era solo el principio, pero también sabía que algo había cambiado irreversiblemente. Ya no era la misma mujer sumisa que había aceptado ser ignorada y humillada. Esa noche, Iván fue a encontrarse con Carla, pero su mente no estaba del todo presente. Aunque intentaba mantener la compostura frente a ella, las palabras de Elena seguían repitiéndose en su mente. Carla lo notó, pero no dijo nada. Sabía que algo había cambiado, pero confiaba en que su control sobre Iván era más fuerte que cualquier duda que él pudiera tener. Mientras tanto, Elena se quedó en casa, en su cama, sin poder dormir, pero no por el miedo o la tristeza. Esta vez, era por la adrenalina de haber hablado. Por primera vez, había alzado la voz, y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, algo dentro de ella se había liberado. Los días siguientes a la confrontación entre Elena e Iván estuvieron llenos de un silencio tenso. Iván seguía yendo y viniendo de la casa sin mencionarlo de nuevo, pero algo en la atmósfera había cambiado. Elena ya no se movía con miedo o inseguridad, y aunque aún llevaba las cicatrices del sufrimiento de los últimos meses, cada día se sentía un poco más fuerte. A pesar de que el divorcio seguía siendo una amenaza, Elena no se dejó intimidar. Iván, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero había algo en sus pensamientos que no podía ignorar. La imagen de Elena, de pie frente a él, negándose a aceptar su destino, lo perturbaba de una manera que no entendía. Siempre había visto a su esposa como débil, alguien que aceptaría su papel sin resistirse. Pero ahora, las palabras de ella se repetían en su cabeza. El control que creía tener empezaba a escaparse entre sus dedos, aunque él no quería admitirlo. Una noche, mientras Iván se encontraba en el departamento de Carla, el peso de lo que estaba sucediendo comenzó a afectarlo más profundamente. Carla, siempre segura de su poder sobre él, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Lo observaba, y aunque él intentaba fingir que todo estaba como antes, la distancia entre ellos era palpable. «Iván, ¿qué pasa?», preguntó Carla, su tono suave, pero cargado de preocupación. «¿Estás distraído?». Iván negó con la cabeza, tratando de restarle importancia. «Nada que valga la pena mencionar». «Solo trabajo», mintió. Pero Carla no se dejó engañar. Ella sabía que no se trataba de trabajo. Era Elena. La presencia de su esposa, que antes parecía tan insignificante, ahora era una sombra en la mente de Iván. Carla lo sentía.
El miedo a que esa mujer que tanto había despreciado pudiera interponerse en su relación empezó a invadirla. «¿Es Elena, verdad?», preguntó Carla, su tono ahora más tenso. «Te está haciendo dudar de todo lo que hemos construido. ¿Cómo puedes dejar que ella te afecte así?». Iván se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder. Por más que intentaba ignorar lo que había sucedido, las palabras de Carla le hicieron darse cuenta de una verdad incómoda. Elena lo había afectado más de lo que quería admitir. No porque la amara, sino porque había visto algo en ella que no había esperado: fuerza. Carla lo miraba con desdén. El miedo que nunca había sentido comenzaba a arraigarse en su pecho. La confianza absoluta que tenía en su poder sobre Iván empezaba a resquebrajarse. Sabía que si Elena decidía luchar, Iván podría tambalearse, y eso no era algo que ella pudiera permitir. Había llegado demasiado lejos para perderlo todo ahora. De vuelta en casa, Elena estaba experimentando su propia transformación. No era una recuperación rápida, pero sí constante. Cada día, se daba cuenta de que podía hacer más por sí misma, que no necesitaba esperar la aprobación de Iván para existir. Se miraba al espejo con una mezcla de tristeza y determinación, notando los cambios sutiles en su rostro, en su postura. Había pasado demasiado tiempo esperando que alguien más le diera valor. Ahora, estaba descubriendo que su valor siempre había estado dentro de ella. Iván y Carla habían intentado destruirla, pero no lo habían conseguido. Esa chispa de coraje, esa llama que se encendió la noche en que se negó a firmar el divorcio, seguía ardiendo. Una tarde, Clara, su hermana, pasó por la casa para visitarla. Clara siempre había estado allí, aunque Elena había mantenido sus sufrimientos en silencio. Pero ahora, Clara veía algo diferente en su hermana. La fragilidad seguía allí, pero también podía ver una luz en sus ojos que no había visto en meses. «Te ves diferente», dijo Clara, con una sonrisa suave. Elena suspiró, mientras se sentaba frente a su hermana en la pequeña mesa de la cocina. «Estoy intentando cambiar. Ya no puedo ser la misma que he sido durante tanto tiempo», admitió Elena, con una sinceridad que incluso la sorprendió a ella misma. «Iván no me va a destruir». Clara la miró, orgullosa. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, para ver a su hermana recuperar la fuerza que Iván le había arrebatado. «Sabes que siempre he estado aquí para ti, ¿verdad?», dijo Clara, tomando la mano de Elena. «Nunca has estado sola en esto». Elena asintió, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y dolor. Por primera vez, se permitió reconocer la red de apoyo que siempre había tenido, aunque nunca se sintió lo suficientemente fuerte como para aceptarla. Clara había estado a su lado en silencio, esperando que su hermana encontrara su camino de vuelta. A partir de ese momento, Elena supo que no estaba sola en su lucha. Con Clara a su lado, y la fuerza que estaba descubriendo dentro de sí, empezó a planear cómo enfrentaría a Iván y a Carla. Sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar, y esta vez no estaría dispuesta a ceder. La mañana en casa de Elena transcurría en un silencio denso, pero no era el mismo silencio de antes. El miedo que alguna vez la paralizó ya no tenía el control total sobre ella. Iván seguía yendo y viniendo, confiado en que el divorcio seguiría su curso sin oposición. No sospechaba que Elena, lentamente, estaba armando un plan para recuperar lo que le habían arrebatado. Carla, por su parte, comenzaba a sentir la presión del tiempo. Aunque todavía disfrutaba del control sobre Iván, algo en su seguridad comenzaba a tambalearse. Sabía que Elena había cambiado, pero no entendía hasta qué punto. Esa duda era como una pequeña grieta que crecía lentamente. Carla no podía permitir que Elena interfiriera en su relación con Iván. Estaba dispuesta a todo para asegurarse de que Elena desapareciera por completo de sus vidas. Sin embargo, Elena ya no era la mujer frágil que Carla había imaginado. Su plan estaba en marcha, pero necesitaba tiempo. Cada paso que daba la acercaba más a su meta, y cada día que pasaba sin firmar los papeles de divorcio, ganaba más control sobre la situación. El miedo había sido su mayor enemigo, pero ahora, la estrategia era su arma más poderosa. Esa tarde, Iván volvió a casa temprano, más de lo usual.
Elena lo observó entrar y pudo ver en su rostro un rastro de irritación que no había notado antes. Carla le había estado presionando, y aunque Iván intentaba actuar con normalidad, la tensión entre ellos se hacía evidente. Elena lo sabía. Sabía que la confianza de Iván comenzaba a desmoronarse. Elena, necesitamos hablar, dijo Iván con un tono que pretendía ser firme, pero que ya no tenía la misma seguridad de antes. Elena se quedó en silencio por un momento, observando cómo Iván cruzaba la sala con pasos pesados. Antes, esas palabras la habrían llenado de ansiedad. Pero ahora, sentada en el sofá, su mente estaba clara. Había esperado este momento. Dime qué es lo que quieres, Iván, respondió ella, con una calma que lo desarmó. Iván se detuvo y frunció el ceño. No esperaba esa respuesta, ni el tono con el que Elena le hablaba ahora. ¿Sabes lo que quiero, Elena? Esto no tiene sentido. Nuestro matrimonio ya no existe. Solo quiero que firmes los papeles y podamos seguir adelante con nuestras vidas. Su tono estaba lleno de impaciencia. Pero Elena no se inmutó. Había aprendido a esperar. Sabía que Iván esperaba una respuesta rápida, sumisa, pero ella ya no jugaba bajo sus reglas. ¿Por qué tanta prisa, Iván?, dijo Elena, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Carla está empezando a presionarte? Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Iván se tensó visiblemente. No le gustaba que Elena mencionara a Carla tan abiertamente. Era un tema que él siempre había evitado en sus conversaciones con su esposa, como si él no hablar de ello lo hiciera menos real. No es asunto tuyo, espetó Iván, pero su voz sonaba más débil ahora. Elena lo observó con atención. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de la conversación. Sabía que estaba tocando un punto sensible. Es mi asunto, replicó Elena, con una seguridad que lo sorprendió. Es mi vida la que has destruido. Es mi matrimonio el que has pisoteado. Así que sí, es mi asunto. Iván estaba acorralado. Nunca había visto a Elena hablar de esa forma, y aunque intentaba mantener su posición dominante, algo en su interior le decía que las cosas habían cambiado. Carla lo había advertido, pero él subestimó el impacto de Elena. Ahora, esa subestimación lo estaba alcanzando. Esto se acabó, Elena. Firmarás esos papeles, te guste o no, dijo, con la poca seguridad que le quedaba, intentando recuperar el control. Pero Elena no se dejó intimidar. Ya veremos quién tiene la última palabra, dijo ella, con una leve sonrisa. No subestimes lo que una mujer herida puede hacer, Iván. Mientras Iván salía de la casa furioso, Elena se sentó con el corazón latiendo rápidamente, pero no por el miedo. Era por la adrenalina del poder que había sentido por primera vez en años. Iván ya no la veía como la mujer rota que había sido. Ahora, sabía que podía lastimarlo, y eso le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, Elena tomó una decisión. Necesitaba un aliado más fuerte, alguien que pudiera ayudarla a enfrentar a Iván y a Carla de una manera legal y efectiva. Así que al día siguiente, contactó a un abogado de confianza, un hombre con reputación de ser implacable en los tribunales. No iba a pelear sola esta batalla. Cuando Iván recibió los documentos de la contraofensiva legal de Elena, quedó atónito. La mujer que pensaba que cedería sin luchar ahora estaba decidida a desafiarlo en el terreno que él creía dominar, el tribunal. Carla, al enterarse de la noticia, se llenó de rabia y miedo. El divorcio, que pensaban sería un proceso rápido y sencillo, se estaba convirtiendo en una guerra. Elena, por su parte, sabía que esta era solo la primera batalla. Había mucho más en juego que solo un divorcio. Era una cuestión de dignidad, de justicia, y ella estaba más que dispuesta a pelear hasta el final. El sonido del teléfono rompió el silencio de la mañana. Elena lo miró desde la mesa de la cocina, con el corazón acelerado. Sabía lo que ese llamado significaba, el inicio de la guerra que había estado esperando. Cuando finalmente lo contestó, escuchó la voz firme de su abogado. Elena, ya hemos presentado la demanda, dijo con una calma profesional.
Ahora Iván tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Elena exhaló profundamente. Todo estaba en marcha. No había vuelta atrás. A pesar de la ansiedad que sentía en lo más profundo de su ser, sabía que estaba haciendo lo correcto. No se trataba solo de luchar contra el divorcio. Se trataba de recuperar su vida, su identidad, su dignidad. Iván y Carla no la iban a borrar, no sin que ella luchara con todo lo que tenía. Por otro lado, Iván recibió los documentos legales con una mezcla de sorpresa y furia. Siempre había pensado que Elena cedería, que ella aceptaría el divorcio sin resistencia. Pero lo que no esperaba era que ella presentara una demanda para proteger sus derechos y exigir una compensación por los años de matrimonio y por el abuso emocional al que había sido sometida. Carla estaba igual de sorprendida. En su mente, la victoria había sido suya desde el principio. No había anticipado que Elena tuviera la fuerza para desafiar a Iván y, por ende, a ella. Las inseguridades que siempre había mantenido ocultas empezaron a aflorar y el miedo a perder lo que había logrado se instaló en su mente. No podía permitirse que Iván se debilitara justo en ese momento. Iván, no puedes dejar que ella te manipule así, le dijo Carla, su voz llena de frustración. Este divorcio debería haber terminado ya. Si no tomas el control, ella va a destruir todo lo que hemos construido. Iván, irritado y tenso, se levantó de la mesa en el departamento de Carla. Estaba furioso, pero también sabía que Elena no era la misma mujer que él creía conocer. Había subestimado su voluntad y ahora eso lo estaba costando caro. Carla lo empujaba a actuar, a tomar decisiones rápidas, pero el proceso legal ya estaba en marcha, y lo que antes parecía simple, ahora se estaba complicando cada vez más. No te preocupes, Carla, respondió Iván, intentando calmarla. Elena no va a ganar. Esto solo es un truco barato para retrasar lo inevitable. Pero por dentro, Iván comenzaba a dudar. Sabía que había herido profundamente a Elena, pero no había anticipado que ese dolor se transformara en la fuerza que ella ahora mostraba. Las cosas ya no estaban tan claras como antes. Mientras tanto, Elena se sentía más preparada que nunca para lo que venía. Había pasado demasiado tiempo esperando, demasiado tiempo sintiéndose impotente. Pero ahora, con el apoyo de su abogado y su hermana Clara, tenía claro cuál era su objetivo. No se trataba de Iván, se trataba de ella misma. Se trataba de dejar de ser la víctima y reclamar el poder que le habían arrebatado. Esa tarde, Elena y Clara se reunieron en un café cercano para hablar sobre lo que estaba por venir. Clara, siempre protectora y firme, la miraba con orgullo, pero también con preocupación. «Sabes que esto no será fácil, ¿verdad?», dijo Clara, tomando la mano de Elena. «Iván no va a ceder sin pelear. Esto puede volverse mucho más complicado de lo que imaginas». Elena asintió, consciente de la magnitud de lo que estaba enfrentando. «Lo sé», respondió con calma. «Pero he pasado por lo peor, Clara. Nada de lo que Iván haga puede dañarme más de lo que ya lo ha hecho». Clara la observó en silencio, asimilando las palabras de su hermana. Era cierto. Elena había tocado fondo, y ahora, todo lo que hacía era un intento de volver a levantarse. La transformación que Clara veía en su hermana era lenta, pero firme. Sabía que Elena había tomado una decisión de la que no se arrepentiría. Mientras hablaban, el abogado de Elena le envió un mensaje. El juicio por el divorcio estaba programado para la semana siguiente. Era el momento que Elena había esperado. El tribunal sería el escenario donde finalmente se enfrentarían. Iván y Carla estaban convencidos de que ganarían, pero Elena sabía que ya no estaba sola. Había encontrado su voz, y no la iba a perder de nuevo. El día del juicio llegó rápidamente. Iván y Carla entraron al tribunal con aires de superioridad. Iván estaba seguro de que todo terminaría pronto. Carla, siempre calculadora, se mantenía a su lado, segura de que Elena no sería rival para ellos en una batalla legal. Pero lo que ambos no sabían era que Elena había cambiado más de lo que imaginaban. Cuando Elena entró en la sala del tribunal, con la frente en alto y una calma en su rostro que descolocó a Iván, él supo que algo estaba diferente.
Esta no era la mujer frágil que él había dejado atrás. Carla también lo sintió, y aunque intentó mantener su confianza, el miedo empezó a hacerle una sombra. Elena tomó su lugar junto a su abogado, y mientras esperaba que comenzara el juicio, se permitió sonreír levemente. Era una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo, una sonrisa de alguien que había sufrido, pero que finalmente había encontrado su poder. El tribunal estaba en silencio, pero Iván y Carla sintieron que la situación ya no estaba bajo su control. La guerra había comenzado, y Elena no pensaba rendirse. El tribunal estaba lleno de una tensión palpable. Elena se sentó en su lugar, con los ojos fijos al frente, pero consciente de cada movimiento de Iván y Carla, que estaban a unos pocos metros de distancia. Iván, aunque intentaba mantener su compostura, parecía nervioso. Carla, a su lado, intentaba disimular su preocupación, pero el leve temblor en sus manos delataba el nerviosismo que ambos sentían. El poder que antes creían tener sobre Elena se desmoronaba. Cuando el juez comenzó a hablar, Elena sintió como el peso de los últimos meses caía sobre ella. Había llegado el momento que tanto había temido, pero por el cual se había preparado. No iba a dejar que su miedo la controlara ahora. El abogado de Iván fue el primero en hablar. Pintó a Elena como una esposa que se negaba a aceptar la realidad del divorcio, alguien que quería prolongar el proceso solo por venganza. Mientras Iván escuchaba esas palabras, mantenía una expresión fría, como si lo que se estaba diciendo no tuviera importancia. Elena sintió la injusticia de esas acusaciones, pero no dejó que el dolor la abrumara. Ya no era la mujer que había sido antes. Mientras su abogado comenzaba a defender su caso, Elena recordaba todas las humillaciones que había soportado. Las noches solitarias, las miradas de desprecio, el vacío emocional que Iván le había impuesto. Todo ese sufrimiento ahora se había convertido en fuerza. Cuando llegó su turno para hablar, Elena se levantó despacio, sintiendo la mirada de Iván clavada en ella. Pero esta vez, no la intimidaba. Carla también la observaba con ojos calculadores, intentando descifrar qué diría. Durante muchos años, comencé a ver cómo mi matrimonio se desmoronaba, dijo Elena, su voz clara y firme. Fui traicionada, humillada y tratada como si no valiera nada. Los ojos del juez estaban fijos en ella, pero ella apenas lo notaba. Creí que mi valor dependía de la manera en que mi esposo me trataba, que si él me abandonaba, yo me quedaría sin nada. Pero ya no creo eso. Elena hizo una pausa, respirando profundamente. Iván se movió incómodo en su silla. No estaba acostumbrado a que Elena hablara con tanta firmeza. No estoy aquí por venganza, continuó Elena, mirando directamente a Iván. Estoy aquí para defender lo que me pertenece. No puedes tratar a las personas como si fueran descartables. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y fuerza. Estoy aquí para reclamar lo que es mío. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio en la sala era abrumador. Iván parecía atónito, incapaz de procesar que la misma mujer que había ignorado por tanto tiempo ahora lo confrontaba públicamente. Carla, por su parte, se aferraba al brazo de Iván, con el rostro pálido. Sabía que habían subestimado a Elena, y ahora, el control que ella pensaba que tenía sobre la situación se desvanecía. El abogado de Elena siguió con la defensa, exponiendo todos los abusos emocionales que Iván había infligido durante años. Detalló cómo Carla había entrado en la vida de Iván y contribuido al deterioro del matrimonio, mientras Elena sufría en silencio. Iván trató de mantener su calma, pero cada palabra era como una daga, exponiendo las verdades que él había intentado ocultar. Mientras las horas pasaban, Iván comenzó a darse cuenta de que la batalla ya no estaba bajo su control. Las miradas de los presentes en la sala no eran las de alguien que lo admiraba o respetaba. Elena había mostrado una valentía que él no había anticipado, y ahora, era él quien se veía pequeño ante los ojos de los demás. Carla, por otro lado, sentía el miedo crecer dentro de ella. Todo por lo que había luchado, todo lo que había manipulado para conseguir a Iván, ahora parecía estar en peligro. Las personas en la sala ya no la veían como la mujer fuerte y segura que había sido al principio. Ahora solo veían a alguien que había destruido un matrimonio, y su control sobre Iván empezaba a desmoronarse.
Finalmente, cuando el juez cerró la audiencia y aplazó el juicio para deliberar, Elena se levantó con una tranquilidad que no había sentido en años. Iván y Carla salieron rápidamente de la sala, murmurando entre ellos, claramente preocupados. El control que una vez tuvieron se estaba escapando, y ambos sabían que Elena ya no era la mujer que podían pisotear. Al salir del tribunal, Clara estaba esperando a Elena afuera, con una sonrisa llena de orgullo. Elena la abrazó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había recuperado algo que pensaba haber perdido para siempre, su dignidad. «Lo hiciste increíble, Elena», dijo Clara, con los ojos llenos de admiración. «Siempre supe que tenías esta fuerza dentro de ti». Elena sonrió, aunque el cansancio emocional pesaba sobre ella. Sabía que la lucha no había terminado, que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Mientras Iván y Carla se alejaban del tribunal, Elena se quedó observando cómo sus figuras desaparecían en la distancia. Ya no la intimidaban. Ya no tenían poder sobre ella. Había enfrentado lo peor, y aunque aún no sabía cuál sería el veredicto final del juez, sabía que había ganado la batalla más importante, la batalla por sí misma. Los días posteriores al juicio se sintieron interminables. Elena volvía a casa todas las noches con la incertidumbre pesando en su corazón, pero con una calma que nunca antes había experimentado. Había hablado, se había defendido, había reclamado su vida, y ahora esperaba que el veredicto del juez solo fuera una confirmación de lo que ya sabía en su interior, no necesitaba a Iván para ser completa. Mientras tanto, Iván y Carla vivían sus propios momentos de tensión. La seguridad de su victoria se había desvanecido. Lo que antes parecía un divorcio sencillo se había transformado en una guerra pública, y ambos sabían que las cosas no volverían a ser las mismas. Iván evitaba hablar de ello, sumido en una mezcla de orgullo herido y frustración. Carla, por otro lado, se volvía más impaciente, consciente de que la estabilidad que creía tener con Iván se estaba resquebrajando. Finalmente, el día del veredicto llegó. Elena entró al tribunal con pasos firmes. Sabía que, sin importar el resultado legal, ya había ganado algo mucho más importante, su libertad emocional. Iván y Carla estaban presentes también, pero ya no tenían la misma arrogancia que mostraron al inicio del proceso. El poder que ambos creían tener había desaparecido, y el miedo en sus rostros era evidente. El juez habló con claridad y firmeza, detallando los argumentos de ambos lados. Y luego, como si todo se desmoronara en un solo instante para Iván y Carla, el juez dictó su decisión. Elena mantendría su parte justa del patrimonio y recibiría una compensación por los daños emocionales que Iván le había causado durante años. Además, el divorcio sería efectivo, pero en términos favorables para Elena. Iván se desplomó en su asiento. Había perdido. Carla, al ver que todo por lo que había manipulado se había venido abajo, sintió como el mundo que había construido se derrumbaba frente a sus ojos. La expresión de horror en su rostro lo decía todo. La victoria que habían creído asegurada se esfumaba. Mientras salían del tribunal, Elena mantuvo su mirada fija en el horizonte. Ya no necesitaba ver a Iván ni a Carla. Su vida con ellos había terminado, y aunque hubo un tiempo en que pensó que esa ruptura sería su destrucción, ahora se daba cuenta de que era su renacimiento. Clara la esperaba fuera, con una sonrisa que reflejaba el orgullo y el alivio de ver a su hermana finalmente libre. «Elena, lo conseguiste», dijo Clara, abrazándola con fuerza. «Esto es solo el principio». Elena respiró profundamente, dejando que las palabras de su hermana la llenaran de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había conseguido más que una victoria legal. Había recuperado el control de su vida, y ahora, con las cadenas del pasado rotas, estaba lista para lo que viniera. En los días que siguieron, Iván y Carla enfrentaron las consecuencias de sus actos. Iván, que había construido su vida alrededor de la idea de control y poder, se encontraba solo y humillado. Carla, que pensaba que el poder que tenía sobre Iván le aseguraría una vida cómoda, pronto descubrió que la relación que habían construido sobre las ruinas del matrimonio de Elena no tenía futuro. Las promesas que Iván le había hecho comenzaron a desmoronarse, y Carla quedó atrapada en el mismo ciclo de traición y resentimiento que una vez había causado.
Elena, por otro lado, siguió adelante. El divorcio, que alguna vez fue su mayor temor, se convirtió en su liberación. Aunque sabía que las cicatrices emocionales no desaparecerían de la noche a la mañana, cada día se sentía más fuerte, más capaz de reconstruir su vida. Ya no era la mujer rota que Iván había dejado atrás. Unos meses después, Elena decidió mudarse a una nueva ciudad. Era un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos de las miradas de lástima y las preguntas sin respuesta. Clara, siempre a su lado, la ayudó en cada paso del camino, y mientras empaquetaban las últimas cajas, Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa sincera, una sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su paz interior. ¿Estás lista?, preguntó Clara, mientras cerraban la puerta de la antigua casa por última vez. Elena asintió, sus ojos brillando con una nueva luz. Sí, estoy lista. Elena sabía que el camino hacia adelante no estaría libre de desafíos, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: confianza en sí misma. Ya no dependía de nadie para definir su valor. Era libre, era fuerte, y estaba lista para enfrentar el mundo. Mientras el auto se alejaba de la ciudad, Elena dejó el pasado atrás, sabiendo que cada día sería una oportunidad para construir la vida que siempre había merecido. Una vida llena de dignidad, amor propio y, sobre todo, libertad. No olvides comentar abajo cuál fue la parte de esta historia que más te emocionó. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te impactó la historia de Elena, haz clic en el video que aparece en la pantalla para ver nuestra próxima historia, llena de giros inesperados y emociones intensas. No te la puedes perder.